día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy Natividad de Zaragoza. Adelante, Natalia. Quisiera preguntarle por qué el Señor, nuestro Dios, puso el árbol del bien y del mal en el jardín del Edén. Bien, Muchas gracias. de acuerdo. Vamos a ver. Quizás detrás de esa pregunta pueda haber una lectura excesivamente literalista del libro del Génesis. No entienda usted el pecado original o el relato del Génesis en un sentido literalista, como que allí hubiese un árbol y que el Señor a Adán y Eva le dijesen no comáis de este árbol. Es decir, estamos hablando de algo simbólico. De hecho, dice la Sagrada Escritura el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no le llama ni manzano ni esto. Lo de la manzana, fijaros, si vosotros seguís por ahí la pista de dónde sale el tema de la manzana, eso no está en la Biblia. Eso creo entender, según un conocido me dijo, que creo que allá por la Edad Media, en el siglo XI o XII, a alguien se le ocurrió hablar de la manzana, pero a nadie se le había ocurrido hasta pasados 1000 años en la historia de la Iglesia hablar del tema de la manzana. Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente no se está refiriendo a un árbol vegetal, se está refiriendo a la concepción del hombre, a la actitud del hombre de no ser humilde, de no ser criatura que reconozca el designio de Dios y la voluntad de Dios, sino una voluntad soberbia que pretende afirmarse a sí misma y decidir él el bien y el mal. Por lo tanto, no imagine usted, no se imagine un árbol en el sentido vegetal de la palabra, sino imagínese con esa imagen simbólica, imagínese, es decir, Dios le está hablando de que en la actitud humilde de reconocerse como criatura o en la actitud soberbia de no querer reconocer a Dios como fuente y origen del bien, el hombre elige una cosa u otra cosa. Creo que ese matiz es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mire, soy Pilar de Zaragoza. Sí. Y ya me perdonará que le haga una pregunta que no tenga nada que ver con el tema de hoy. De acuerdo. Pero es que estoy muy intranquila desde hace un mes. Ante todo, quiero manifestarle que doy gracias a Dios todos los días de que usted esté dentro de la Iglesia. Y segundo, de que usted esté en Radio María. Y solo pido que este catecismo que usted explica tan magníficamente bien se explicase en todas las parroquias. Y ahora le paso a decir el tema. Entonces, hace exactamente como un mes fui a visitar a una amiga mía y que está enferma, y ya pues dije, me voy a quedar voy a asistir a la Eucaristía que había allí en la parroquia. Es una parroquia, en fin, importante, dedicada a los pobres, en fin, que hace un papel extraordinario, tiene escolanía, tiene coral, en fin, es una maravilla. Despidieron hace poco tiempo al párroco, que era también una maravilla, que se jubiló ya por estar enfermo, y ha venido un párroco, se ve nuevo. Entonces, yo pues estuve, claro, asistí desde el principio, y cuando llegó este sacerdote al credo, pues en vez de irse a la sede, se quedó en el ambón después de explicar la homilía. Muy bien. Y entonces, pues, recitó un credo todo inventado. O sea, que vamos, no tenía ni un punto en común con el credo, ni con el de los apóstoles, ni con el de Nicea. Entonces, salía allí en una pantalla y los fieles, pues, lo iban recitando. Ya, bueno, el resto también, la plegaria fue también muy bonita, pero a su aire, todo a su aire, y yo me quedé anonadada. Entonces acudí allí, o sea, digo, me voy a confesar porque es que no pude ni comulgar ni nada de perturbada que estaba. Y entonces me confesé con un padre que son de los ancianitos que tienen allí, yo también soy ya muy viejita, y le dije, padre, es que estoy asustada. Y digo, ¿por qué? Porque este credo yo no sé de
si se puede hacer o no se puede hacer. Y me contestó textualmente, dice, yo, es un padre nuevo que ha venido de otra provincia, dice, yo también se lo dije, dice, este sacerdote tiene 45 años de misionero, nada menos, por el mundo. Y dice, yo también se lo dije, pero no me hizo ni caso. Y me dijo, es más, que tenía autorización del señor obispo. Entonces yo ya me quedé totalmente planchada y dije, la única cosa que veo yo es ponérselo a Monseñor a ver cuál es la verdad, porque él me dijo, dice, a mí me parece muy bien que ustedes los fieles se den cuenta, e incluso pues usted debe hablar con el prior. Digo, pero yo cómo voy a hablar con el prior, y ya estoy, pues desde esa fecha estoy, en fin, hecha un lío. Bueno, le respondo brevemente. Disculpe que así que le corte, para que tenemos que intentar ser breves. Primero, una cosa, con respecto, lo digo muchas veces y la verdad es que tengo poco éxito en lo que digo, pero con respecto a veces a los elogios que hacemos de pues que usted lo que hace, etcétera, a mí me parece que tenemos que ser más parcos y medidos en los elogios, porque los instrumentos de Dios son eso, solo instrumentos, y no conviene, no es bueno poner pues el acento tanto en los instrumentos, porque los instrumentos pueden fallar, y si tenemos puesto mucho la confianza en los instrumentos, luego nos escandalizamos cuando fallan los instrumentos. Luego, démosle gracias a Dios por lo que a través de Radio María puede realizarse, pero creo que no es bueno subrayar tanto la gratitud a usted, a mí, al otro o al de más allá. Creo que tenemos que ser en eso parcos y austeros. Eso y es así. Además creo que como criterio, no fomentar la vanidad y no apoyarnos demasiado en los medios, que todos ellos tienen sus fallos. Bueno, con respecto al tema que me trata, obviamente no es correcto cambiar la formulación del credo, ni aunque se diga muy bonitamente, porque el original no vamos a mejorarlo. O sea, no se trata de que alguien tenga una gran intuición y sea capaz de decirle el credo. No, la liturgia reza el credo que reza, porque es transmitido. Ahora, yo le diría lo siguiente, es decir, esa reacción de usted de turbarse tanto y quedarse sin recibir la comunión, etcétera y tal, yo pienso que también usted ha sido tentada. Yo creo que no tiene que tener una reacción de turbación como esa, sino sencillamente en el seno de la Iglesia existen ciertos catarros y ciertas gripes que nos están haciendo daño, y a usted, bueno, pues estaba acostumbrado a una parroquia en la que había ciertas cosas que estaban, gracias a Dios, muy bien asumidas. Ahora viene un párroco pues que pertenece, que seguro que tendrá un montón de cosas buenas, pero bueno, que ha recibido dentro del ambiente, etcétera, en el que haya vivido determinados errores, como por ejemplo esa indebida libertad de cambiar el credo, etcétera, en la liturgia. Entonces yo creo que usted no debe de escandalizarse tanto, en el sentido de tener esa crisis interior. Usted lo que tiene que hacer es, como fiel laico con la libertad y la responsabilidad que usted tiene, pues mire, pues usted coge y se lo dice a su superior, y usted coge y escribe una carta y se lo dice al obispo. Es decir, usted ejerza su responsabilidad como laico en el seno de la Iglesia, pero sin turbarse interiormente, ¿entiendes? Sino ejerciendo la responsabilidad, porque los laicos tienen una personalidad efectiva, por supuesto, en la Iglesia, tienen unos derechos, el derecho de que se les transmita la fielmente, etcétera, y tienen que recurrir y reivindicar y decir una palabra sin perder la paz y sin perder las formas y sin perder el cariño, y orando por encima de todo por ese sacerdote, pues plenamente, que al mismo tiempo tendrá muchas cosas buenas, y porque cometa ciertos errores tampoco uno debe de estar vacunado frente a él, O sea que permítame, digamos, que añada todos estos matices a la respuesta de su pregunta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Eso, lo que ha dicho usted de que no tiene éxito, para mí lo tiene todo, porque es una formación que nos está dando desde por la mañana, pues personalmente en mi madurez y enriquecedora por todos los aspectos. Nos lo deja muy claro, siempre con la disposición que la persona se encuentre. Yo le voy a hacer la pregunta del pecado original. ¿Por qué la persona es seguidora del Señor
y está en la vida cristiana, que me considero una seguidora y un amante del Señor y que no me canso de pedirle que le siga, ¿por qué la tentación urge cuando tú estás sumamente metida en tu cristianismo y en la ayuda que siempre estás pidiendo para que no caigas en tentación? ¿Por qué? No, lo admito, pero me duele muchísimo que a lo mejor me abandonara del Señor. Nada más, monseñor. Bueno, de acuerdo. Con respecto a lo primero, yo al poco éxito que me refiero, me refiero que a veces yo intento corregir esa especie de, bueno, pues alabanzas un tanto desmedidas y no sé si tengo mucho éxito. Y al ejemplo último me remito. Bueno, pero a la pregunta que hace usted, nosotros decimos, o sea, la fe católica afirma que aunque el bautismo nos haya dado la gracia de borrar el pecado original, sin embargo, lo que no se borra son las consecuencias del pecado original en nosotros, sino que esas consecuencias del pecado original conviven con nosotros a pesar de vivir en gracia, y entonces, digamos, bajo el influjo y bajo la bandera de Cristo, estamos llamados a vivir en combate, frente a esas tendencias, consecuencia del pecado original. Que por cierto, si Dios quiere, a partir de mañana hablaremos de ese duro combate, así lo llama el siguiente apartado, un duro combate. Pero eso no quiere decir que el Señor nos haya abandonado en absoluto, sino que Él nos da su gracia para llevar adelante ese combate. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo.